empresa que vende insumos informáticos, ¿hasta qué punto es importante el estudio de los costos? ¿Cuál es la utilidad práctica de analizar los costos en una empresa? ¿Serán importantes o serán irrelevantes para una empresa particularmente que desarrolla software? ¿Qué tiene que ver costos con software? Bueno, puedo hacerme una serie de preguntas, así como la que estoy haciendo, y buscar respuestas desde un punto de vista lógico-deductivo. Si ustedes se preguntan, el mercado en el cual convergen todas las empresas de hardware o de software opera básicamente en base a un sistema de precios. Las empresas que desarrollan software, las empresas que venden insumos informáticos, interactúan en base a un sistema de precio. Por lo tanto, el precio es un sistema de información que permite a los demandantes y ofertantes realizar transacciones. Y si el precio es la variable clave a través de la cual se hacen transacciones, ¿cómo se determina el precio de un bien? ¿Cómo se determina el precio de una computadora? ¿Cómo se determina el precio de un software? ¿Será que los precios son a ojo de buen cubero? ¿Son simplemente una deducción que se le viene inmediatamente al que ha desarrollado un software? ¿O por qué una computadora tiene un precio de 500 y la mayoría están bordeando ese precio promedio de 500, algo más, algo menos? Bueno, todas estas preguntas obviamente uno puede responder a través del estudio de los costos. Hoy podríamos decir que el estudio de los costos, ahora más que nunca, es clave, es importante para que las empresas puedan existir en un mercado, para que las empresas puedan mantenerse en el mercado. Ya que a través del estudio de los costos se toman decisiones básicamente para determinar el precio de venta de un producto o de un servicio. De tal manera de que si ese precio no está en sintonía de acuerdo a los precios existentes en el mercado, seguramente la empresa, que ya sea de software o de hardware, no va a poder vender sus productos. En consecuencia, todas las empresas en el mercado, chicos, compiten en base al precio. Las empresas que tienen precio más bajo de su producto o del servicio son las que tienen mayor demanda y no así las que tienen un mayor precio. En consecuencia, los precios se determinan en base a la estructura de costos. Por ejemplo, el desarrollo de un software podría determinar su costo de acuerdo a la cantidad de horas que se ha necesitado para su desarrollo, a la cantidad de días que se han trabajado para desarrollar el proyecto y también en base a la cantidad de insumos que se han utilizado. Es decir, aquí estoy analizando el tiempo y los insumos, que los voy a llamar factor de producción, para poder determinar el precio final. De la misma manera, para determinar el precio de una computadora, yo tengo que hacer una sumatoria de todos los componentes que requiere una computadora para que cumpla la función como tal. Y eso me determina posteriormente el precio de venta. Por lo tanto, podemos colegir o concluir de que los costos, el estudio de los costos es importante en la medida en que me permite determinar los precios de los bienes y servicios a través de los cuales las empresas compiten en el mercado. Por lo tanto, en esta parte de la materia vamos a conocer precisamente la importancia de los costos, los tipos de costos, cómo se determinan los costos, considerando básicamente dos periodos que lo hemos analizado ya a partir de la anterior unidad, los costos a corto plazo y los costos a largo plazo, que difieren básicamente por la utilización de los factores de producción. Si ustedes se acuerdan, en la unidad 5 estudiamos la teoría de la producción. Y la producción se analiza en el marco de dos contextos, el corto y el largo plazo. En la teoría de costos también ocurre algo similar, porque generalmente los empresarios planifican la estructura de costos en el largo plazo y operan en el corto plazo. Es decir, en el largo plazo, los empresarios determinan el costo mínimo de operación para tener obviamente un impacto en los precios bajos, y en el largo plazo toman decisiones o funciona ya la empresa
tomando decisiones en el corto plazo. Por lo tanto, el análisis de los costos a largo plazo es un análisis para planificar, y el análisis de la teoría de costos es un análisis de operación, de funcionamiento. Finalmente, el objetivo de cualquier empresa, vimos que en la anterior unidad, es ganar plata, generar beneficios o generar utilidades. Por lo tanto, el estudio de los costos precisamente representa eso, la cuantificación de los costos que implica la utilización de factores de producción para producir un bien y el beneficio que me genera. Es decir, el análisis de los costos me va a determinar la cantidad de insumos o factores de producción que se van a utilizar en términos monetarios en un proceso de producción, y asimismo me va a determinar el beneficio que va a obtener una empresa. Por eso es importante. Muy bien, entonces hecha una síntesis de lo que vamos a ver, vamos a recordar un poco lo que vimos en la teoría de la producción, presentando esta primera lámina para poder enlazar a lo que vamos a estudiar. Cuando estudiamos la teoría de la producción, dijimos de que el objetivo de cualquier empresario es obtener beneficio. Y el beneficio se obtenía a través de la diferencia entre el ingreso total menos costo total. En la teoría, en la unidad 5, estudiamos todo lo que implica ingreso con relación a la producción. Es decir, el comportamiento de todo empresario es buscar el nivel óptimo de producción de tal manera que me permita maximizar en primer lugar la producción, y en segundo lugar minimizar costos. Entonces, maximizando la producción y minimizando costos, yo voy a obtener el mayor ingreso total. Eso lo analizamos de la siguiente forma. Por eso estudiamos la teoría de la producción Q, porque el beneficio total es el producto entre el precio y cantidad menos el costo total de la empresa. Y esto es lo que estudiamos en la unidad 5, cómo se obtiene el máximo nivel de producción o cómo se minimizan los costos. Ahora vamos a estudiar este aspecto, que es complementario al anterior, porque de la utilización de los factores de producción las empresas incurren en costos. Es decir, vamos a estudiar cómo las empresas deben minimizar su costo para obtener un determinado nivel de producción y por ende ser competitivos en el mercado con precios que promuevan básicamente la demanda y por ende generen beneficios para una empresa. Bien. Una vez que hemos enlazado la producción con la teoría de costos, ahora sí podemos entrar ya directamente a analizar todo lo que implica costos. Bueno, en esta lámina vamos a presentar inicialmente, o vamos a interpretar inicialmente esta imagen. Hoy día, gracias a la informatización de los procesos empresariales, los costos se manejan a partir de aplicaciones informáticas, como pueden ver aquí. Ya no es un trabajo manual que antes se lo hacía. Hoy existen software a través de los cuales se puede determinar los costos de un determinado producto y por ende los precios y los beneficios que va a generar. En consecuencia, las aplicaciones que tienen que ver con el análisis de la estructura de costos tienen un solo objetivo: cómo las empresas pueden obtener mayor beneficio o ganancia. Bien, el estudio de los costos abarca no solamente al campo de las grandes o medianas empresas, sino también a las microempresas. Ejemplo, un kiosco. Un kiosco que vende pastillas también toma como singular herramienta para obtener el beneficio los costos. Es por esa razón que los que venden pastilla compran los productos y anotan cuánto le costó para definir un margen de beneficio sobre ese costo y obtener al final de sus ventas la utilidad o el beneficio. De la misma manera, los grandes consorcios, las grandes empresas con mayor razón, es mucho más importante aún el estudio de los costos, porque el precio de venta de sus productos tiene que necesariamente estar en función de los costos, porque de lo contrario, una empresa no cubriría no podría recuperar
sus inversiones y los costos en los cuales incurriría para producir un bien o servicio. Veis de que el estudio de la teoría de costos abarca desde la gran empresa o corporación hasta la empresa, hasta la microempresa. Como decíamos anteriormente, la importancia del estudio de los costos radica porque permite a las empresas tomar las mejores decisiones con respecto básicamente a la utilización de los factores de producción, ¿no? Tanto en el corto como en el largo plazo. Es decir, los costos, por una parte, determinan la utilización de los factores de producción en una empresa. Cuando demandamos trabajo, cuando demandamos capital, cuando demandamos insumos o materias primas, lo que estamos haciendo es incurrir en costos, tanto en el corto como en el largo plazo. Y precisamente, tanto en el corto como en el largo plazo nos sirven para determinar el precio de los bienes o servicios que produce una empresa o fábrica, y además nos permite determinar el beneficio que se va a obtener. Bueno, en la teoría de costos generalmente se estudian dos contextos, un contexto de los costos a corto plazo y un contexto de los costos a largo plazo. Cada uno de estos escenarios tienen características particulares, como van a ver. La teoría de costos a corto plazo resalta básicamente el análisis del costo marginal como una herramienta importante que permite tomar mejores decisiones a los empresarios, a los productores, y también utiliza bastante el costo medio. Si ustedes se acuerdan, en la teoría de la producción a corto plazo estudiamos la producción total, la producción media y marginal. Producto de ese estudio se deriva los costos a corto plazo. También aquí vamos a tener los costos totales, vamos a tener los costos medios y los costos fijos. Y todos esos costos van a tener una tendencia en un proceso de producción, ¿cuál es? A tratar de minimizarlos. Pero también el estudio de esta unidad comprende el análisis de los costos a largo plazo, que consiste básicamente en un análisis, en un proceso de planificación, donde se trata de minimizar los costos en el largo plazo. De ahí de que los costos de largo plazo son más reducidos que los costos a corto plazo por ese mismo hecho, porque en largo plazo los agentes económicos tratan de determinar el tamaño de empresa o planta que minimice los costos. Y de esta forma, obviamente, van a tener costos competitivos en el mercado. A partir del análisis de los costos a corto plazo, particularmente los costos unitarios, también vamos a se puede derivar la cantidad ofrecida de un determinado bien. En todo caso, la derivación de la oferta de un determinado bien a partir de los costos nos permite de esta forma cuantificar cuánto va a ser la oferta de un bien o servicio a través de los costos mínimos de un bien o servicio. Bien, para estudiar los costos es importante conocer la nomenclatura de costos. Los costos en economía tienen algunas particularidades que diferencian de los costos en el campo de la contabilidad o en la contabilidad industrial también. Por el mismo hecho de que la economía maneja un tipo de costos que se llama costo de oportunidad, que habitualmente no lo utilizan los costos contables y los costos industriales. El costo de oportunidad es un costo que diferencia a los diferentes costos que habitualmente se determinan para poder generar procesos de producción en una empresa, y que lo vamos a analizar cada uno de ellos. Sin embargo, como siempre, esta imagen, que tiene un mensaje subliminal para su interpretación, representa básicamente la importancia que tiene el estudio de los costos en una empresa. Si ustedes logran leer este mensaje acá, dice: es importante conocer los costos para establecer el precio y obtener la ganancia. Es decir, la teoría de costos nos permite básicamente determinar el precio de venta de un producto y a partir de ese precio obtener beneficios o ganancias
Y en otros casos, posiblemente, si no se hace una buena determinación del precio, generar no ganancias, sino pérdidas. Obviamente que es el objetivo menos, que menos quiere alcanzar, obviamente, una empresa, ¿no? El objetivo de toda empresa es maximizar su producción, minimizando costos. Bueno, como analizamos ya anteriormente, las empresas para producir cualquier bien o servicio utilizan factores de producción. Y por la utilización de factores de producción, las empresas siempre van a incurrir en costos. Ejemplo, una empresa para desarrollar un software necesita recursos humanos, recursos materiales, necesita equipos, necesita servicios, etc. En consecuencia, el desarrollo de un software puede durar días, puede durar horas, puede durar semanas o puede durar meses. En ese trajín se está utilizando factores de producción, por ejemplo, el tiempo, que es una variable bastante particular porque es inelástica. Usted no puede comprar tiempo, usted no puede prestarse tiempo. Y el tiempo es un componente principal de los costos, aparte del precio que una empresa gasta comprando los insumos, comprando los equipos o pagando los servicios de energía, luz, teléfono, etcétera. Todos esos elementos que forman parte de un proceso de desarrollo de software contemplan un costo. Por lo tanto, los costos de producción se pueden definir como la cantidad de recursos monetarios que una empresa gasta para producir una determinada cantidad de un bien o de un servicio, tratando siempre en lo posible de minimizar los costos a través de la determinación de un nivel óptimo de producción. El lema, el objetivo de una empresa o el principio filosófico es de cualquier empresa minimizar costos. ¿Para qué? Para tener un impacto positivo en el precio de venta de un bien o de un servicio. Bueno, las condiciones físicas en el proceso de la teoría de la producción y de los costos influye una serie de variables, como por ejemplo las condiciones físicas de producción, que viene a ser la infraestructura, los equipos, las herramientas. También influye en los costos el precio de los factores de producción, el precio del trabajo, el precio del capital, el precio de la tierra y fundamentalmente la eficiencia del proceso de producción. Entonces, como podrán observar, la determinación de costos engloba el nivel de tecnología que voy a utilizar, la infraestructura, los equipos, las herramientas. Influye básicamente el precio de los factores de producción, los niveles salariales, quiero decir, la tasa de interés para obtener capitales y cómo se lo realiza el proceso de producción. En este caso, procesos de producción eficientes y eficaces al mismo tiempo. Por lo tanto, a partir de esa importancia que tiene los costos en esta triada, que son sus componentes principales, podemos establecer una serie de tipos de costo, ¿no? Y que los mismos reflejan diferentes situaciones en un proceso de determinación de los costos. Por ejemplo, uno de los primeros costos muy importantes en economía es el costo de oportunidad. El costo de oportunidad se refiere básicamente al costo en el cual que incurre una empresa o una persona cuando elige entre dos opciones, entre producir y no producir. Así, por ejemplo, el costo de oportunidad podríamos establecer de alguna decisión en la renuncia, en la renuncia a una de las opciones frente a un escenario. Supongamos que yo tengo que tomar una decisión y en esa decisión tiene dos soluciones. La decisión que descarte va a representar el costo de oportunidad. Entonces, si se renuncia a una opción, ¿no? Se incurre necesariamente en un costo.
Y ese costo en economía se llama costo de oportunidad, y que representa precisamente el valor de la mejor opción a la que se renuncia. Entonces, en cualquier proceso de toma de decisiones, de producción, de costos, siempre va a existir el concepto de costo de oportunidad, que se refiere básicamente al costo en el cual se incurre cuando una persona o una empresa toma una decisión. Ejemplo, si una persona, un bachiller que sale del colegio y se enfrenta a la vida universitaria, tiene que tomar una decisión entre, primero, elegir una carrera A versus una carrera de B. No puede, obviamente, a un inicio al menos, desde el punto de vista de la praxis, de la realidad, a un inicio, al menos, no puede un estudiante hacer dos carreras en forma paralela. Tiene que necesariamente pasar un periodo, asimilar una cantidad de materias, demostrar las notas de las materias para hacer paralelamente una segunda carrera. Pero inicialmente no, descarta una de ellas. Eso se llama costo de oportunidad. El costo de dejar de estudiar una carrera cuando hubiese querido estudiar paralelamente dos carreras. Ejemplo 2. Todas las personas que salen bachilleres están en edad de trabajar. Entonces se enfrentan a una decisión entre estudiar o trabajar. Si han decidido estudiar o toman la decisión de estudiar, están incurriendo en un costo de oportunidad. ¿Y cuál es ese costo? Es el costo de dejar de percibir un salario. Vamos a suponer un salario simplemente de 3,000 bolivianos mensuales que ganaría un bachiller recién salido. Vamos a multiplicar por 12 y tenemos 36,000. Si multiplicamos por los 5 años que va a durar la carrera, vamos a tener un monto de 180,000 bolivianos. Es decir, el estudiante que ha elegido estudiar y no trabajar va a tener un costo de oportunidad de 180,000 bolivianos en los 5 años que se va a dedicar solamente a estudiar. Es decir, va a dejar de percibir un salario cuya sumatoria en los 5 años de estudio llegarían a 180,000 bolivianos. A eso se le llama costo de oportunidad. Y finalmente, tal vez con 2 ejemplos más, antes que vean la presentación, se podría quedar claramente el costo de oportunidad. En la vida empresarial, permanentemente se va tomando decisiones y esas decisiones tienen un costo de oportunidad. En cualquier empresa de hardware, de software, se deben tomar decisiones y la decisión no tomada representa un costo de oportunidad. Ejemplo, un ingeniero en sistemas trabaja en una empresa, pero debido a la pandemia han reducido los salarios, está ganando un salario mínimo nacional de 2,300. El ingeniero se ve afectado por esa disminución de los salarios y decide dejar la empresa y hacer su propia empresa. Entonces, al tomar la decisión de dejar de ser empleado y ser dueño de su empresa, está incurriendo en un costo de oportunidad. ¿Cuál es el costo de oportunidad? El salario que tenía salario de 3,000 bolivianos que va a dejar de recibir por hacer su propia empresa. Finalmente, con esto más yo creo que va a quedar claramente que es el costo de oportunidad. Yo tengo mi empresa y mi empresa la he organizado en 2 piezas que estaban alquiladas en mi casa. Le hablé a mi padre, le dije, bueno, como los salarios en este periodo están muy bajos, quiero que me dé 2 piezas para que organice mi empresa aquí en la casa. Y esas piezas estaban alquiladas a $300, cada una de ellas, a estudiantes brasileños que tenían baño privado, etcétera, etcétera. Entonces, la decisión de organizar mi empresa en mi casa, utilizando 2 ambientes, tiene un costo de oportunidad de $600. ¿Por qué? Porque voy a utilizarlas para mi empresa cuando antes estaban alquiladas a $300 cada uno. En definitiva, el costo de oportunidad siempre va a existir en el momento en que se tomen decisiones. Por lo tanto, de ahí viene su importancia en el estudio de la economía. El costo de oportunidad se basa en el uso alternativo de los factores de producción. Desde una visión general, podemos decir de que es lo que le cuesta a la sociedad, o sea, estamos hablando en términos generales, ¿no?
los factores o los insumos de producción cuando estos son utilizados en la producción de otros bienes o servicios. Específicamente, en concreto, el costo de oportunidad es el valor de la mejor alternativa renunciada cuando se elige un artículo o una actividad. Ejemplo, acá tienen un ejemplo que es muy parecido a lo que les mencioné. El costo de oportunidad para una empresa por utilizar su edificio propio es la cantidad de ingresos por concepto de alquileres a la que deberá renunciar por utilizar el mismo para realizar su actividad productiva. Frente a los costos de oportunidad existen otros tipos de costos, que son los costos explícitos y los costos implícitos. Y finalmente vamos a estudiar los costos hundidos. Pero antes de terminar los costos de oportunidad, quisiera saber si tienen alguna pregunta hasta aquí. Sí, ingeniero, con respecto a los costos de oportunidad, no sé si podría explicarlo un poquito más. Claro. A ver, los costos de oportunidad en la vida de las personas y de las empresas van a existir permanentemente. En cualquier decisión que uno tome, siempre van a haber varias opciones. Por ejemplo, de un fin de semana, quiero en un fin de semana de ocio, un domingo, tengo opciones para salir con mi enamorada al cine, puedo ir al estadio, o finalmente puedo ir a una fiesta de un pequeño pueblo en el cual yo nací. Tengo tres opciones. No puedo al mismo tiempo asistir a los tres lugares. Necesariamente tengo que dejar de asistir a dos y elegir solamente uno. El costo de oportunidad representa el costo de no, si elijo ir al fútbol, va a ser el costo de haberme perdido una película que estaban rodando inicialmente. O también el costo de no ir a mi pueblo por su aniversario va a tener un costo de oportunidad de no haber compartido con los amigos de infancia, con comer cosas que habitualmente comía de niño en mi pueblo, etc. Y esto también lo podemos llevar a nivel empresarial. A nivel empresarial, el costo de oportunidad tiene que ver con aquel costo que representa el aportar algo a mi empresa. Cuando yo estoy aportando un capital, estoy incurriendo en un costo de oportunidad. ¿Por qué? Porque si no aportar esa plata para organizar mi empresa, lo depositaría en un banco y estaría ganando intereses. Entonces, el costo de oportunidad va a ser el interés que estoy dejando de ganar para utilizar ese capital en la organización de mi empresa. Finalmente, otro ejemplo más. El utilizar un vehículo para dirigirme a dirigir mi empresa. Aparentemente el vehículo es de mi propiedad, ¿no? Que lo compré antes de organizar mi empresa. Sin embargo, si lo utilizo fundamentalmente para asistir a mi empresa, volver de mi empresa a mi casa, estoy incurriendo en un costo de oportunidad. Porque si no tuviera mi empresa que está alejada de la ciudad, no podría irme en micro. Sin embargo, obviamente la comodidad y particularmente la situación actual por la que atravesamos sería generaría mucho más inconveniente. En todo caso, la utilización del vehículo para poder dirigir mi empresa también me determina un costo de oportunidad, porque si no utilizaría el vehículo, podría venderlo el vehículo y utilizar ese dinero en un DPF para que me genere ingresos. Entonces, cuando utilizo el vehículo, estoy perdiendo esa oportunidad. Por lo tanto, el costo de oportunidad va a ser los intereses que podría obtener producto de la venta del vehículo y depositado en un DPF en el banco. Es decir, los costos de oportunidad, como dije anteriormente, en cada persona, en cada empresa van a existir y eso tiene un costo. ¿Y por qué se estudia el costo de oportunidad con tanta, importancia en economía? Porque los beneficios contables no contemplan el costo de oportunidad. En cambio, los beneficios económicos sí contemplan. Y precisamente para ello vamos a diferenciar estos dos conceptos que estábamos por analizar, que se llaman costos explícitos y costos implícitos.
A ver. Nuevamente voy a colocar en perspectiva. Entonces, ya sabemos qué es el costo de oportunidad, pero también en el funcionamiento de las empresas, estas incurren en costos explícitos y costos implícitos. Fácil de deducir, sin necesidad de aprenderse de memoria. Costo explícito es el costo en el cual incurre una empresa a través de la erogación o de pagos que realiza por la utilización de factores de producción. Cuando una empresa está contratando ingenieros para su empresa, está incurriendo en un costo explícito. Cuando una empresa está comprando insumos, insumos, equipos, para su empresa está incurriendo en un costo explícito. O sea, el costo explícito es un gasto, es una erogación que realiza una empresa para utilizar factores de producción para producir bienes o servicios. En cambio, los costos implícitos son los costos de oportunidad. Los costos implícitos no son erogaciones de dinero para una empresa, no son gastos de dinero para una empresa, sino más bien son aportes. Cuando yo aporto mi vehículo, cuando yo aporto mi tiempo, cuando yo aporto mi casa para las oficinas de mi empresa, estoy incurriendo en un costo implícito. Todo lo que yo aporto para que mi empresa funcione o para que sea mejor administrada en términos de activo fijo, representa costo implícito. Entonces, fácil de captar. Costo explícito es cuando una empresa hace pagos, hace erogaciones de dinero, está gastando plata. ¿Para qué? Para comprar insumos, materias primas o factores de producción en general. Costo implícito, al contrario, no significa erogaciones de dinero, no significan gastos, no significa utilizar dinero para comprar factor de producción, sino más bien implican aportes, ya sea aportes tangibles o intangibles. Mi tiempo, por ejemplo, es un intangible. Si yo aporto la planta baja de mi edificio para mi empresa, estoy en este caso incurriendo en costo implícito, porque si no lo utilizara para mi empresa, lo alquilaría y estaría ganando, obteniendo unos alquileres de $2,000. Entonces, yo estoy aportando la infraestructura para mi empresa, estoy incurriendo en un costo implícito. Bueno, acá tienen las definiciones, la que está con verde. Los costos explícitos son pagos o erogaciones que realizan las empresas por la utilización de los factores de producción para producir bienes y servicios, como por ejemplo costos de sueldo, costos de materia prima, costos de maquinaria, equipo, herramientas, servicios, etc. Estos costos, generalmente, chicos, los costos explícitos, que también se llaman costos contables, están registrados en forma cronológica y ordenada en los sistemas contables que tiene cualquier empresa. A estos costos también se los conoce, como dijimos hace rato, como costos contables. Los costos explícitos también son conocidos como costos contables. En cambio, los costos implícitos, como hemos indicado, significa, por ejemplo, el aportar una computadora a mi empresa. Llevo mi computadora personal para que yo utilice mi empresa. Lo que estoy haciendo es incurriendo en un costo implícito, aportando mi computadora. Estos costos, también conocidos como costos de oportunidad, tienen que ver con los factores de producción que utiliza y por los cuales no realiza pagos o erogaciones una empresa a terceras personas. Concretamente, se refieren a los ingresos que deja de percibir una empresa cuando toma la decisión de utilizar sus recursos propios, sean estos capital, maquinaria, equipos, infraestructura, tiempo, etcétera, para producción de bienes y servicios y renunciar a la utilización, en este caso, en otros usos alternativos. Ejemplo, cuando una persona renuncia a su actividad laboral dependiente como empleado para dedicarse a dirigir su propia empresa, deberá renunciar también al ingreso por concepto de sueldo que percibía en el mejor uso alternativo de su tiempo. Ese es un costo implícito. En definitiva, los costos implícitos son aportes que realizan los dueños de las empresas, sean estos aportes materiales o no materiales, como por ejemplo el tiempo y cualquier activo fijo. El costo implícito también es conocido como costo de oportunidad.
Finalmente, y con esto terminamos, a los costos hundidos. Pero antes, les decía que los costos explícitos son costos contables. Y precisamente como podrán ver en estas dos igualdades, tenemos el beneficio económico y el beneficio contable. ¿Cómo se obtiene el beneficio económico? A través de la diferencia del ingreso total menos el costo implícito más el costo explícito. Y el beneficio contable solamente es la diferencia entre el ingreso total menos los costos explícitos. Aquí la pregunta del millón, desde un análisis lógico, deductivo, ¿cuál de estos beneficios será mayor, el beneficio económico o el beneficio contable? Tomando en cuenta que las empresas persiguen básicamente minimizar sus costos para maximizar su beneficio. ¿El ¿Cuál de económico? estos? ¿Cuál? ¿El económico? El económico. ¿Qué dice el resto? Estamos en clase de 31 personas. No creo que una sola persona pueda deducir como lo dijo ya el compañero. A ver qué dice Brian. Brian Galván García, ¿qué dice usted? Brian está en clase. Ingeniero, yo creo que el contable. El contable. Ya, sigamos insistiendo. Brian, ¿qué dice Brian? Contable, ingeniero. ¿Cómo? Disculpe, no la escuché bien. Estas son las famosas clases virtuales. Una falta de empatía total y de sintonía entre docente y estudiante. Pareciera una pérdida de tiempo. Para mí sería mucho mejor que ustedes lo lean y lo capten a ojo de manera muy subjetiva, cada uno a su criterio. A ver, ¿qué dice Alejandra Villarreal? Yo digo que es contable, ingeniero. Contable. Marty Medrano, ¿qué dice? Igual contable, ingeniero. Bien, vamos a volver a la presentación y vamos a justificar por qué es el contable. Si ustedes se fijan acá, el beneficio económico es la diferencia entre el ingreso total menos dos costos, tanto el implícito como el explícito. Es decir, el costo que requiere hacer gastos, que es el explícito, y el costo que significa aporte de él o los dueños de una empresa. Por lo tanto, este beneficio siempre va a ser menor que el beneficio contable. El beneficio contable va a ser siempre mayor porque solamente le estamos restando los costos explícitos. Fíjense, yo puedo aportar un terreno de 5 millones de dólares para hacer una fábrica de computadoras con tinglados, etcétera. Ese es un costo implícito. Pero a la vez, como es mayor el beneficio contable, también este beneficio no es objetivo, no es real. Y precisamente el beneficio económico es el que se utiliza más para poder cuantificar y no el beneficio contable, no obstante que es mayor. Porque este es engañoso. Este beneficio es engañoso porque no está contemplando el costo implícito. Si bien es mayor en cuanto a beneficio y es lo que busca el empresario, sin embargo no es objetivo, no es real. Por lo tanto, el beneficio económico es el que refleja de manera objetiva, de manera exacta, el beneficio que va a obtener una empresa en un proceso de producción, cuando obviamente existen costos implícitos. Muy bien, entonces ya lo saben, eso seguramente va a haber alguna pregunta acerca de esto en el examen.
Finalmente, este es el último costo que está también asociado, chicos, con el costo de oportunidad, costo hundido. Y esta imagen es elocuente, pues, ¿no? Este es el dueño de este barco, este marinero. ¿Mm? Entonces está hundiendo acá y hay un bote salvavidas que están saliendo y dice, olvida los costos hundidos. Evidentemente, los costos hundidos son aquellos costos que también se llaman costos irrecuperables. No son aquellos costos en los que puede incurrir una empresa y que en ningún momento se puede constituir en un impedimento para que una empresa no genere nuevas actividades productivas, ¿no? Incurriendo en nuevos costos, pero fundamentalmente buscando un mayor beneficio. Ejemplo, vamos a ir con unos 3 o 4 ejemplos de la vida real. Vamos a suponer que usted y su corteja compran entradas al cine para ver una película que está de moda. Y bueno, en el trajín, en ir a comprar los accesorios que son parte de una función de cine, que son las papas fritas o las pipocas y las sodas, pierden una entrada. Pregunto, ya si alguna vez les ha ocurrido eso, pregunto, ¿dejan de ir al cine con la corteja? Dicen, bueno, vio mi entrada, se perdió una entrada. En este caso, perdió la entrada el cortejo. ¿Qué decisión van a tomar? ¿Van a dejar de ir al cine? ¿O terminan yendo a dar vueltas a una plaza para hacer hora? ¿O compran nuevamente la entrada? ¿Cuál sería la decisión que tomarían ustedes? Comprar Otra nuevamente la entrada. entrada. Si hay plata, otra entrada, digamos. Si no, una vueltita a la plaza nomás. En todo caso, nadie, pues, en su buen juicio lo va a castigar a la corteja porque ella no la perdió la entrada, ¿no? Va a tener que ir a comprar la entrada. Ahí está una explicación de que no es un impedimento para que, y esto llevándolo a nivel de empresa, para que una empresa cuando tiene un costo hundido, ¿no? Deje de continuar generando oportunidades o generando nuevos negocios. Los costos hundidos precisamente son irrecuperables, usted no los va a recuperar, pero eso no le debe inhabilitar a una empresa para generar nuevos beneficios, obviamente administrando los costos de producción en los que va a incurrir. Ejemplo 2. Yo tengo, terminamos la carrera de Ingeniería en Sistemas entre 2 compañeros que nos llevábamos muy bien y organizamos una empresa. Utilizamos un poco la experiencia con el docente Terraza. Cuando llevamos organización y métodos, hicimos un proyectito para organizar una empresa, nos acordamos y dijimos, bueno, hagamos una empresa. Salimos por excelencia y no vamos a ir a trabajar por 2.500 bolivianos como esclavos, hagamos nuestra empresa. Y bueno, agarran una cantidad de capital, de dinero, y anticipan un pago de alquiler en una oficina del Mall Ventura. Agarra una oficina porque quieren partir con un buen nivel de estatus de empresa seria y logran un ambiente en el Mall Ventura y pagan $2.000. Sin embargo, en el transcurso de organizar la empresa, suceden conflictos entre los 2 socios. Pasa un tiempo, ya tenían que estar haciendo uso, pasan 10 días, pasan 15 días, y eso representa para los 2 un costo hundido, un costo irrecuperable, porque difícilmente van a ir al gerente del Mall Ventura a decirle, mire, no nos hemos puesto de acuerdo, devuélvanos el saldo del alquiler. Ese es un costo hundido. Ejemplo 3, cuando una empresa como Microsoft hace investigación, desarrollo para un producto y lamentablemente ese producto cuando ha sido sometido a prueba, acuérdense que Microsoft cuando lanza un producto a nivel experimental lanza para que lo evalúen, en este caso, clientes claves de éxito, ¿no? Y lamentablemente el producto tiene muchas fallas y los clientes expertos que testean el producto le hacen llegar a Microsoft y le dicen, no va a ser exitoso el producto, no lo largue.
todo el proceso que gastó Microsoft en investigación y desarrollo del prototipo es un costo hundido. Eso significa que Microsoft va a decir, bueno, perdí, tuve un costo en investigación y desarrollo, voy a dejar de ser Microsoft. No, no, Microsoft continúa, busca un nuevo emprendimiento, un nuevo producto para generar beneficio. A eso se le llama costo hundido. Espero que me hayan entendido con los ejemplos que acabo de mencionar. Bien, para que los que no me han entendido y no están escuchando porque solamente colocan el perfil para demostrar que están en clase, aquí va el material. Obviamente que no hay muchos ejemplos de la vida real, que eso es lo más importante. Economía se aprende con situaciones de la vida real. Bueno, se refiere a los factores de producción y otros recursos que se utilizaron o se gastaron en un proyecto o una inversión específica, como maquinaria, equipo, herramientas, etcétera, y que se hundieron y consiguientemente lo más probable es que no se puedan recuperar. Por lo tanto, no debe afectar las decisiones económicas futuras que deberá realizar una empresa porque se consideran irrelevantes. Estos costos están relacionados con los costos de oportunidad. Son considerados también como costos de oportunidad. Así, por ejemplo, el dinero que ha sido gastado en investigación y desarrollo es un costo hundido y por tanto es irrelevante para una empresa. La decisión de continuar o abandonar un proyecto o actividad productiva debe estar basada solamente en costos incrementales y los beneficios que el producto genere en el futuro. Por ejemplo, este marinero que está perdiendo su barco es un costo hundido que no lo va a poder recuperar, pero eso no condiciona a que este señor busque un apalancamiento financiero y nuevamente haga el emprendimiento porque él gana, él genera utilidades a través de paseos en esta isla a turistas. Entonces lo que debe hacer él es, si es un empresario, de dejar ya como irrecuperable este costo y buscar obviamente nueva actividad económica a través de un nuevo emprendimiento. Ese es costo hundido. Bien, ya hemos visto el abanico de los diferentes costos que se utilizan en economía. Ahora vamos a entrar a la parte más importante ya del análisis de los costos, un poco diferenciando los espacios de tiempo en los cuales se operan con los costos, igual que la producción. Producción a corto plazo, costos a corto plazo, producción a largo plazo, costos a largo plazo. Pero para ello antes vamos a ver qué es una función. Al igual que en la teoría de la producción, los costos se pueden representar a través de una función, ¿no? Y que se derivan precisamente a partir de las funciones de producción. ¿Por qué las empresas incurren en costos? Porque utilizan factores de producción. ¿Por qué tienen costos fijos y variables? Porque utilizan factores fijos y factores variables. En resumen, si ustedes ven acá, esta imagen, la primera, es una clásica representación de la producción óptima a largo plazo. ¿Sí? La producción a largo plazo se puede representar a través de los puntos de tangencia entre el isocosto y el isocuanta. Y cuando yo tengo un mapa de curvas de isocuantas haciendo tangencia con diferentes niveles de isocosto, lo que estoy mostrando es básicamente esta línea que se llama la senda de expansión o ruta de expansión, que muestra los diferentes niveles óptimos de producción con diferentes niveles de costo. A partir de estos costos, a largo plazo, se pueden derivar los costos totales de corto plazo. Si yo analizo, por ejemplo, el primer costo, que obviamente no está en la misma línea, este es el primer costo que se va a tener utilizando el factor capital. ¿Sí? Entonces, esto está más o menos en dirección a este primer costo, este segundo costo con este y este tercer costo con este. A partir de los costos variables se pueden, a partir de los costos a largo plazo se pueden derivar los costos a corto plazo. Esta es una función de costo, de costo total. Cuando estamos suponiendo
un factor fijo, que es capital, y un factor variable, que es en este caso el trabajo y la producción basada fundamentalmente en trabajo. En consecuencia, la determinación del comportamiento del costo total en función de la producción a largo plazo se puede observar de manera objetiva cómo el costo total toma en consideración los puntos óptimos de equilibrio de la ruta de expansión en este siguiente gráfico. Entonces, las funciones de costos de largo plazo se representan la imagen a través de la cual se pueden derivar los costos totales a corto plazo. De ahí de que las funciones de corto plazo y de largo plazo tienen características diferentes. Fundamentalmente, en el largo plazo tenemos, como vimos en la producción a largo plazo, una flexibilidad en la utilización de los factores de producción. Y lo mismo ocurre en cuanto a los costos a largo plazo. Existe una flexibilidad de ajustar el tamaño de la empresa buscando siempre el mínimo costo. Lo que implica que si existe una flexibilidad para ajustar el tamaño de empresa o planta, en este caso, cuando digo ajustar la planta, me refiero a ajustar el tamaño de la empresa. Este es un término técnico que lamentablemente no pude cambiar, ¿no? Porque es el término. Cuando estamos analizando la producción a largo plazo, hay cierta flexibilidad. ¿Para qué? Para que yo diseñe el tamaño de empresa que me permita operar con el mínimo costo posible. Por esa razón, ¿no? Que en el análisis de los costos a largo plazo, todos los insumos son variables, incluyendo el capital. Y por eso la ruta de expansión define la trayectoria óptima de la producción a largo plazo, es decir, los diferentes puntos de tangencia. En el corto plazo, donde existe por lo menos un factor fijo, ya saben que es el capital, no es posible pues ajustar óptimamente en lo inmediato la combinación de insumos, trabajo, capital. Es por este hecho que los costos en el corto plazo van a ser siempre mayores que los costos a largo plazo. Es decir, el proceso de producción de las empresas, como han visto en la anterior unidad, se realiza en base al corto y el largo plazo. Esto me genera a su vez las funciones de costos de corto y largo plazo. Sin embargo, aquí hay una diferencia, que en el largo plazo las empresas pueden diseñar el tamaño de empresa que le permita producir al menor costo posible. En cambio, en el corto plazo, las empresas no tienen esa flexibilidad porque tienen un costo fijo y un costo variable. Lo que hacen en el corto plazo ya es operar. Entonces, ¿qué se hace en la vida real, chicos? En la vida real, si yo tengo una empresa que desarrolla software y tiene productos no competitivos, son muy caros los productos de mi empresa, lo que hago es planificar cómo el tamaño de empresa ideal, con la tecnología ideal, con las personas ideales, o sea, altamente capacitadas, que me permitan bajar mis costos y competir mejor. Y cuando voy a operar, lo voy a hacer ya en el corto plazo, porque en el largo plazo lo utilicé para planificar, para para hacer ajustes al tamaño de mi empresa, etc. Y en el corto plazo ya voy a operar. Entonces, por esa razón, el corto plazo es la herramienta más importante de la toma de decisiones que el largo plazo, porque en el corto plazo ya opero. Muy bien. Solamente voy a admitir en los últimos días que nos queda de clases, chicos, a las que se les cortó la conectividad. Hay una compañera, como ustedes podrán ver, Daniela Rodríguez Merubia, que está pidiendo que le admita, ¿no? Lamentablemente ya lo cerré y lo voy a cerrar el aula para que no puedan ingresar a la hora que quieran, porque ya se está haciendo un relajo esto. Activan su perfil y no están, por eso alguna vez cuando les pregunto algo nadie contesta. No creo que sean todos, obviamente, son pocos. Espero que sean pocos. Bueno, esta es la explicación por qué el proceso de producción de corto plazo, que es en el que nos vamos a concentrar más que en el largo plazo, es útil en el entendido de que me permite determinar para una empresa el precio al cual va a producir
bienes o beneficios, se puede determinar la cantidad de producción que debe producir para generar beneficios más de los normales. Me permite determinar el punto de cierre, que se llama cuando la empresa no cubre todos sus costos y tiene que cerrar obligatoriamente. En fin, una serie de información muy interesante que van a ver más adelante. Costos totales a corto plazo. Bueno, en el corto plazo, al igual que en la teoría de la producción a corto plazo, las empresas utilizan factores de producción fijos y variables. Producto de ello, también en el corto plazo, los costos son costos fijos y costos variables, pero están sumados los dos y representados por los costos totales. Bueno, los costos fijos son aquellos costos que no están en función del nivel de producción. Los costos fijos siempre van a existir aun cuando una empresa esté cerrada por un problema de COVID. Igual va a seguir teniendo costos. O simplemente porque la empresa llegó un fin de semana, no es que deja de tener costos. Una empresa de software, cuando se cierran los fines de semana para que descansen los ingenieros, igual sigue incurriendo en costo fijo porque se está depreciando las computadoras. Cuando se aplica el término de depreciación, no dice, no trabajó en un año, no trabajaron, qué sé yo, casi 20 días porque, por decir simplemente, ¿no? Fueron sábado y domingo. No, el costo fijo es un costo que no está en función del nivel de producción. Siempre va a existir de manera constante, ¿sí? Entonces, el costo fijo es aquel que se obtiene a través de una serie de erogaciones que realiza una empresa, que son los costos explícitos, por la utilización, por ejemplo, de factores de producción. Llámese maquinaria, equipo, herramienta, equipos, salario del personal de planta, los costos financieros, los alquileres, todos ellos representan los costos fijos. Pero también existen en el corto plazo costos variables. Los costos variables están relacionados básicamente con todo lo que implica insumos y materias primas y servicios. Las empresas que desarrollan software utilizan utilizan insumos, utilizan en algunos casos servicios, por ejemplo, servicio de electricidad para los equipos, insumos, y tal vez algunas materias primas para desarrollar algunas aplicaciones. Esos representan los costos variables. Es decir, los costos variables están en función del nivel de producción. ¿Qué quiere decir esto? Que si la producción aumenta, también aumentarán los costos variables y viceversa. Si la producción de software disminuye, los costos variables también disminuirán. Algebraicamente, estos dos costos están asociados al costo total. Es decir, el costo total está conformado por el costo fijo total y el costo variable total. Habitualmente no vamos a utilizar este término. Si bien es el costo total, pero está conformado básicamente por el costo fijo y el costo variable. Suponemos que es total para no extendernos ahí con prefijos inútiles. Entonces, el costo total es la sumatoria del costo fijo más el costo variable. Si representamos gráficamente los costos totales, estarían representados en un plano cartesiano de esta forma. En el eje vertical están el costo fijo, costo variable y el costo total, y en el eje horizontal está la cantidad producida. Acuérdense que la producción en el corto plazo, esta Q, tiene dos componentes. Tiene K, que es constante, y tiene L, que es trabajo. Entonces, la producción está fundamentalmente en función del trabajo. O sea, la producción va a aumentar si se contrata más trabajo, o va a disminuir si se contrata menos trabajo. En consecuencia, si el capital es fijo, el costo fijo va a ser una línea recta. El costo fijo va a ser el mismo para producir 10 unidades, 100 unidades, 1000 unidades. El costo fijo va a ser el mismo. O sea, el costo fijo es indiferente al nivel de producción, como dijimos hace rato en el concepto. En cambio, el costo variable no.
El costo variable está en función de la producción. Fíjense ustedes, si la producción es 0, el costo variable también es 0. A medida que yo aumento la producción, también aumenta el costo variable. Inicialmente los incrementos son modestos. Si ustedes se fijan en la forma, son incrementos, no son incrementos crecientes, sino decrecientes. Llegan a una parte de cambio de figura y empiezan a incrementarse aceleradamente. La sumatoria de estos dos, el costo fijo más el costo variable, representa el costo total. Y algo importante que quiero que capten, la diferencia entre el costo fijo y el costo variable, esta diferencia, esta altura de aquí, siempre va a ser el costo fijo. La diferencia entre estas dos curvas que son iguales, el costo variable y el costo total, esta diferencia de la altura va a ser equivalente siempre al costo fijo a esta. Bien, finalmente, la forma del costo total es similar a la del costo variable. A un principio tiene un crecimiento lento, luego tiene una parte sinuosa y luego empieza a crecer aceleradamente. Es la clásica forma de comportamiento de los costos fijos. En este marco, ¿qué debería hacer una empresa para minimizar sus costos? Si yo quiero minimizar mi costo total, ¿qué decisión debo tomar en el costo variable y en el costo fijo? Casi nada aquí, porque el costo variable está en función de la producción. Si aumento la producción, esto aumenta. Si disminuye, esto va a disminuir. Aquí está la clave. Una empresa que tiene costo fijo constante debe producir la mayor cantidad, no la mitad, ni una cantidad pequeña. Debe maximizar. Si este es el tope, debo producir hasta aquí esta cantidad. Porque esta cantidad no es lo mismo que esta cantidad. Q1. O esta de aquí, Q2. Entonces, a la hora de tomar decisiones en el corto plazo, las empresas deben utilizar su tamaño de planta máxima para minimizar costos. Porque fíjense, si esto vale 100 y mi producción máxima es 20, voy a tener un costo unitario fijo de 10 entre 2, 5. Ahora, voy a hacer de cuenta, hasta aquí es el nivel de producción máximo 20. Hasta acá es 20. Voy a suponer que estoy produciendo 5. Mi costo fijo es 100, dividido entre 5. Fíjense mi costo, cómo se incrementa. Mi costo fijo unitario va a ser igual a 20. Entonces aquí se ve claramente de que las empresas, para poder minimizar los costos en el corto plazo, lo que tienen que hacer es maximizar la producción para que el costo fijo se distribuya en más unidades producidas que en menos unidades si fuera aquí 5. ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Toda la parte teórica ya la van a encontrar aquí. A ver, lamentablemente quería cerrarla, pero voy a tener que borrar. Bien, toda la parte teórica la tienen acá. El costo fijo es una recta paralela al eje de la cantidad producida debido a que se mantiene constante para cualquier nivel de producción. En cambio, el costo variable está relacionado con el nivel de la producción. Por lo tanto, si la producción aumenta, también va a aumentar esto. La diferencia entre el costo total y el costo variable va a ser siempre el costo fijo, esta de aquí, esta distancia, esta altura. Por otro lado, el costo total no parte del origen. ¿Por qué no parte del origen? Porque ya hay un costo en el cual se incurre. Si la empresa está produciendo 0, ya hay un costo fijo. Por eso les decía, un fin de semana igual genera costos que un día normal es una fábrica de computadoras, una empresa de software. Por otro lado, debido a que la empresa, aunque no esté operando, incurrirá en costo fijo y tiene la misma
forma del costo variable. Muy bien. Entonces, una vez que hemos visto los costos totales, vamos a ver los costos unitarios de corto plazo. Los costos unitarios son importantes básicamente para poder determinar los beneficios de una empresa. Van a ver, el gráfico es muy interesante. Los costos unitarios de corto plazo me describen el costo unitario de producir una unidad y que resultan de dividir los costos totales entre Q. Ejemplo, ¿a qué le llamamos costos unitarios? Ya saben que los costos a corto plazo están representados por el costo total igual al costo fijo más el costo variable. Eso ya lo sabe. Si yo divido cada uno de estos costos entre la cantidad que voy a producir, es decir, entre Q, voy a obtener los costos unitarios. Es decir, el primero de ellos se va a llamar, este se va a llamar costo total medio. Y este se va a llamar costo fijo medio más el costo variable medio. A esto se le llaman costos unitarios. Por ejemplo, esta variable dependiente representa el costo unitario de producir una unidad. Ejemplo, estamos produciendo computadoras. El costo total medio me va a determinar el costo de cada computadora producida. El costo fijo medio me va a determinar el costo fijo por computadora producida y el costo variable por computadora producida. Por eso se llaman costos unitarios. Bien. En consecuencia, estos costos unitarios se pueden representar gráficamente antes. Aparte de los costos unitarios, hay un costo muy importante en el análisis de los costos unitarios que se llama el costo marginal. El costo marginal se deriva del producto marginal que analizamos en la teoría de la producción. El costo marginal es el cambio del costo total como resultado del cambio en la cantidad producida de un bien. También se puede obtener para funciones como la derivada del costo total respecto a la cantidad producida. O finalmente como el cociente de los costos marginales, ¿no? Esto yo utilizo para cambios en tabla de datos y esto cuando tengo funciones. Entonces el costo marginal, chicos, que representa, en otras palabras, el costo de producir una unidad adicional, es el costo marginal. El costo de producir una unidad adicional de un bien o servicio es clave y es importante por básicamente su representación gráfica que corta a todos los costos unitarios en el punto más bajo o en el mínimo costo. Hemos dicho, el objetivo de todo empresario es maximizar la producción y cuando hablamos de costos, minimizar costos. Entonces, el costo marginal determina fundamentalmente los niveles mínimos de costo del costo variable medio, del costo unitario, del costo variable unitario y del costo total unitario. Eso lo vamos a ver en el siguiente gráfico y texto. Déjenme borrar antes. El costo medio antes. El costo medio, no estamos olvidando de analizar los costos unitarios. El costo unitario, el primer costo unitario es el costo total medio, que viene a ser el costo total de producir una unidad y se obtiene a través, como ya han visto, el cociente.
entre el costo total y la cantidad producida. De la misma manera, se pueden obtener los otros costos, como por ejemplo, el costo fijo medio, que es el cociente del costo fijo entre la cantidad producida, y que me está indicando el costo fijo de producir una unidad de un bien o de un servicio. El costo variable medio, de la misma manera, el cociente del costo variable entre la cantidad producida, y me indica el costo variable unitario de producción de un bien o servicio. Y finalmente está el costo marginal, que representa la variación que se produce en el costo total cuando el productor desea incrementar o disminuir la producción. Concretamente, el costo marginal es el costo de producir una unidad adicional o el costo de disminuir una unidad en la producción de un bien o servicio. Bueno, aquí está lo que le estábamos comentando, cómo se obtiene el costo marginal a través de la derivada del costo total respecto a la cantidad o a través de los cambios, ¿no? Pero también se puede obtener, fíjense, si yo derivo la función de costo total, ¿no? La derivada del costo fijo va a ser 0 y me va a quedar derivada del costo variable respecto a Q. Entonces el costo marginal también se puede obtener a través de la derivada del costo variable respecto a la cantidad producida. Gráficamente los costos unitarios están representados aquí. Y voy a empezar describiendo el costo fijo medio. El costo fijo medio siempre va a tener esta forma convexa. ¿Por qué tiene esta forma convexa? Porque a medida que yo aumento la producción, el costo fijo medio disminuye. Por ejemplo, el costo fijo medio cuando una empresa está produciendo una cantidad pequeña es altísimo. Entonces, ¿cómo va disminuyendo el costo fijo medio? Disminuye conforme yo aumente el nivel de producción. Llega a un nivel, en este caso, más bajo por la cantidad que se está produciendo. Acuérdense que aquí estoy representando la cantidad y aquí todos los costos unitarios. Llámese en este caso costo variable medio, costo fijo medio, incluyendo el costo marginal y también el precio por unidad de un determinado bien. Entonces, el costo fijo medio siempre va a ser decreciente a medida que se vaya aumentando el nivel de producción. Luego, los costos unitarios, los que nos interesa analizar, como es el costo variable medio y el costo total medio, siempre van a tener la forma de U, por la ley de la productividad marginal decreciente, ¿no? Si yo analizo, a ver, para que se entienda mejor, porque todo está casado con la teoría de la producción. Voy a tratar de graficar la teoría de la producción a corto plazo, producción total. ¿Cómo se comportaba el producto? ¿Cómo se comportaba el producto marginal? Aumentaba el producto marginal, llegaba a un máximo, luego disminuía. Cuando obviamente se llegaba al máximo nivel aquí. ¿Cómo se comportaba el producto medio? El producto medio también se incrementaba, llegaba a un máximo, y luego es interceptado por el producto marginal y luego disminuye. Producto medio. Todos los costos unitarios se derivan de aquí, precisamente de la forma de estas curvas. Este es el producto marginal. Ahora quiero que se fijen esta curva roja, este costo marginal con el producto marginal. Si yo lo invierto, esto lo invierto hacia arriba, estas dos curvas, si las invierto hacia arriba, van a aparecer como esta, que es el costo marginal y el costo variable medio. Este es el costo variable medio. Fíjense, a ver si lo vuelcan esto como el producto medio. Fíjense aquí está cortando el producto marginal, que en este caso se llama costo marginal, en la parte más alta del producto medio. Y si lo volcamos va a ser en la parte más baja, pues, ¿no? Entonces esto tiene relación, esta forma de las curvas de los costos unitarios con la forma de la curva de la producción total. A partir de esto se deriva. Entonces, precisamente por eso, la primera etapa del costo marginal, chicos,
Aquí es creciente, el producto marginal es creciente. En términos de costo, va a ser obviamente decreciente. Si yo tengo una altísima productividad marginal, mi costo marginal va a ser decreciente. Sin embargo, llega a un máximo. A partir de este punto, el producto marginal empieza a disminuir y por ende el costo marginal empieza a aumentar. Lo mismo ocurre con el producto medio. Si yo analizo este segmento del producto medio, aquí es altamente creciente el producto medio. Hay una elevada productividad. Eso implica disminución de costos. Llego a un mínimo cuando se maximiza el producto medio acá. A partir de este punto disminuye el producto medio y por ende aumenta el costo variable medio. En consecuencia, esta forma de U tiene que ver con la ley de la productividad marginal decreciente, que dice que a medida que se aumenta unidades del factor variable trabajo, la producción crece a un ritmo creciente y luego crece a un ritmo decreciente. Esa explicación tiene básicamente cada una de estos costos unitarios del costo variable medio y el costo marginal medio. Perdón, el costo total medio, incluyendo el costo marginal, que también tiene una forma de U, por la ley de la productividad marginal decreciente, que hace que los costos a un principio disminuyan, lleguen a un mínimo y luego empiecen a aumentar raudamente. Por esta razón, porque la productividad marginal del trabajo disminuye y por ende su costo va a ser creciente. El producto medio, que es la eficiencia de cada trabajador, tiene que estar relacionado con esta curva. A un principio es creciente el producto medio y su curva en términos de costo va a ser decreciente. Llega a un mínimo, en este caso es un máximo, es interceptado, y luego empieza a disminuir el producto medio y su costo del variable medio va a empezar a crecer. Toda esta explicación la pueden leer y está precisamente en esta parte de aquí, el comportamiento de cada una de estas curvas. Léanlo con calma. Lo que a nosotros nos interesa básicamente son estos gráficos que están hechos con mayor detalle que acá. Por ejemplo, si ustedes ven acá, el costo marginal va a cortar siempre por definición el punto más bajo de los costos unitarios. En este caso del costo variable medio y del costo total medio. Es la clásica. Bueno, sin embargo, aquí se pueden representar algunos otros elementos. Les decía precios, les decía beneficios. Si ustedes se fijan acá, cuando el costo marginal, voy a activar mi puntero, cuando el costo marginal intersecta en su punto más bajo al costo variable medio, está determinando este nivel de producción Q2, que es el punto de cierre. ¿Por qué es el punto de cierre? Porque la diferencia, la altura entre estos costos variable medio y el costo total medio es el costo fijo medio, es el valor de esto, al igual que en los costos unitarios. Voy a volver atrás. Fíjense, esta diferencia entre el costo variable y el costo total representa el costo fijo, esta distancia. Lo mismo ocurre aquí, chicos. Es el mismo análisis que no deben perder de vista para entenderle. Esta diferencia en cada punto, esta altura, es la diferencia del costo fijo, medio. ¿Y por qué se va pegando? Porque el costo fijo medio se va apegando al eje de las X y por eso también repercute en el costo variable medio que se pega al costo total medio. Bueno, bien. Entonces, este punto representa el punto donde la empresa está produciendo Q2, pero solamente recupera el costo variable medio. Y los costos totales son el costo variable medio y el costo fijo medio. Entonces, esta distancia no la recupera, que es el costo fijo medio. Solamente se está recuperando el costo variable medio. Por lo tanto, la empresa está en el punto de cierre. ¿Qué quiere decir? Que la empresa debe cerrar. ¿Qué significa el costo variable medio? Solamente recuperar todo lo que es insumos. En una empresa que desarrolla software, está recuperando su insumo, está recuperando la cantidad de trabajo que puede utilizar temporalmente, pero no recupera el costo fijo. ¿Cuál sería el costo fijo?
Y esta distancia para una empresa que desarrolla software, depreciación de sus equipos, el costo del alquiler, el pago de los personal de planta, eso no puede recuperar. Por eso se llama este punto en P2, punto de cierre. ¿Dónde se generan beneficios normales? Obviamente en este punto. Aquí está recuperando el costo variable medio y el costo fijo medio. Esta distancia es el costo fijo medio. Entonces, la empresa cuando está produciendo Q1 está generando beneficios nulos porque recupera el costo variable medio y el costo fijo medio. ¿Qué tiene que hacer para generar beneficio positivo? Producir mayor que Q1, por ejemplo, en esta cantidad. Si produce esta cantidad, Q3 estaría generando beneficios mayores a 0. Porque aquí el beneficio es menor a 0, aquí es igual a 0. Estaría, en este caso, produciendo en este nivel y este sería el precio. Porque acá también representa el precio. Este es un precio 3, este es un precio 2 y este es un precio 1. Entonces, para que yo determine el precio que me genere beneficios, también me utilice este gráfico. Y me dice cuánto debo producir para generar beneficios positivos. Y me dice cuándo estoy en el momento de cierre. O sea, tiene mucha información. Y precisamente por eso este gráfico es más importante que los gráficos de los costos a largo plazo. Toda esta explicación, como les decía, van a encontrar aquí en el análisis. Acá está el punto de cierre. Este punto es el punto de cierre porque el costo marginal está intersectando en el punto más bajo del costo variable medio. Este es el de beneficios ordinarios. ¿Por qué beneficios ordinarios? Porque el beneficio es 0 y para cualquier nivel de producción mayor a A va a generar beneficios positivos. Eso dice acá, ¿no? Beneficio económico igual a 0 en este punto. En G, beneficio económico mayor o menor a 0. Menor a 0, porque aquí es igual a 0. Por lo tanto, en este gráfico, miren, aquí se generan beneficios extraordinarios. Hasta aquí son beneficios ordinarios. Pero fíjense, la empresa tiene que producir Q estrella para generar beneficios extraordinarios y va a vender este producto, sus bienes o servicios. Y todo el beneficio va a ser esta área. ¿Por qué? Porque esta área ya es mayor a la recuperación del costo variable medio y este es el costo fijo medio. Entonces recupere el costo variable medio y el costo variable y el costo fijo medio y ya todo esto es beneficio. El resto lo tienen aquí la explicación de cada una de esas curvas, que espero que lo lean para que se entienda mejor, porque a partir del lunes ya vamos a trabajar en la pizarra. Bien, los costos a largo plazo lo vamos a explicar directamente en la pizarra. Bien, vamos a dejar de compartir. Activen su cámara para hacer la asistencia, por favor. Iglesias Godoy, ¿no está en clase? A ver, en la página 2, Yamil Torrico. ¿Está en clase, Yamil? Bien, aquí sacamos fotos solamente a los que se ven, los que no activan su imagen es que no están en clase. Muy bien, eso es todo por hoy, chicos. Nos vemos el día lunes. Ya trabajo en la pizarra haciendo ejercicio. Que tengan feliz fin de semana. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego, Miguel. Hasta luego. Que le vaya bien. Hasta luego.